En estos días las cosas materiales, la ayuda a uno mismo, el amor a uno mismo en forma exagerada está siendo de cada día. Yo te quiero invitar a que escuches en los labios del pastor Juan Germán el tema La vida necia del egoísmo. Estás aquí en tu programa Creyendo lo Imposible. Es Lucas capítulo 12 del verso 13 al verso 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Alguien dijo: cuando creemos que lo que percibimos y no lo que damos es lo que da dignidad a la vida, estamos sumergidos en el egoísmo. Es decir, cuando nosotros vamos por la vida pensando que recibir y no dar es lo que da dignidad a una persona, estamos viviendo una vida de egoísmo, una vida egoísta. Para el personaje de esta historia, el problema no radica en tener éxito en la agricultura. Déjenme decirles que evidentemente es un agricultor, es alguien que está teniendo éxito, está cosechando, está levantando grandes cosechas. Sin embargo, su problema no es el éxito en la agricultura que está teniendo, sino el estar sumergido en el egoísmo. El egoísmo finalmente va a hacer que nuestra vida sea necia, que vivamos una vida necia. Dios mismo en este pasaje utiliza la palabra necio, cataloga a este agricultor simplemente como necio, le refiere como necio, le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Déjeme decirle que cuando nosotros le damos lugar al egoísmo, el egoísmo va a hacer que nuestra vida sea, en pocas palabras, necia. Por eso aquí cabe una pregunta, y la pregunta es: ¿cuándo vivimos la vida necia del egoísmo? Y déjenme entonces mencionarles tres cosas que veo aquí en el pasaje. En primer lugar, vivimos la vida necia del egoísmo cuando olvidamos lo que Dios es. Déjeme decirle entonces que el egoísmo hace que olvidemos una persona poderosa. Fíjense: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, en su mundo no hay lugar para Dios. Se nos dice que pensaba dentro de sí. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo nosotros olvidamos a Dios? Sencillamente cuando nosotros nos vemos dueños. A veces nos vemos dueños de nuestra familia,
A veces nos vemos dueños de nuestras cosas, a veces nos vemos dueños de nuestros hijos, a veces nos vemos dueños de nuestra vida. Hay mujeres que piensan que son dueñas de su cuerpo, es decir, cuando nos vemos como dueños. Aquí tenemos a uno que habla de mis frutos, como si los frutos fueran de él. Déjeme decirle que Jesús habló más de las posesiones que de cualquier otro tema. ¿Por qué será? Porque sencillamente nosotros nos encariñamos con las posesiones y a veces pensamos que somos dueños de las posesiones. Por ejemplo, de 30 parábolas, 20 hablan de las posesiones. De 30 parábolas contadas, ¿por quién? Por Jesús. 20 tocaron el tema de las posesiones. Por ejemplo, uno de cada 7 versículos de la Biblia, su tema son las posesiones. ¿Cuál es la tentación del hombre moderno? ¿Cuál es la tentación suya? 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 ¿Cuál es la tentación mía? Adorar las bendiciones que Dios me da y olvidarme del bendecidor. Hay muchos hermanos que le dan gracias a Dios por todas las cosas buenas y recuerdan a Dios en medio de las bendiciones. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros nos acordemos del bendecidor. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, el egoísmo hace que olvidemos una práctica poderosa. Fíjense, y él pensaba dentro de sí. Pensaba dentro de sí, verso 17. Alguien dijo que Dios a nosotros nos visita a menudo, pero casi siempre estamos fuera de casa. ¿Qué quiere decir esto? Que casi siempre nosotros nos olvidamos otra vez de Él. Por ejemplo, este rico habla consigo mismo en lugar de hablar con Dios. Déjeme decirle que lo que no podemos decir al oído humano, a veces no encontramos un oído cerca que nos pueda escuchar, siempre lo vamos a poder decir al oído de nuestro Dios. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué consiste la prosperidad? No en alejarnos de Dios, sino en acercarnos a Dios. Eso lo dice Deuteronomio 8, del 11 al 17, donde dice que Dios es el que da la riqueza. Y si Dios es el que da la riqueza, entonces nosotros debiéramos buscar a Dios en nuestra condición y en nuestra necesidad. Estaba leyendo que es imposible tropezar en la vida cuando sencillamente nosotros estamos de rodillas. Ahora, hay algo más. Vivimos la vida necia del egoísmo cuando olvidamos lo que la felicidad es. ¿Qué es ser feliz? Bueno, la felicidad es más que contar cosas materiales. Fíjense lo que dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Verso 19. Yo quiero decirles que Jesús nos dice en qué consiste la felicidad. Y la felicidad consiste no en la abundancia de los bienes que uno posee. Eso lo dice de una manera categórica en Lucas 12:15. La felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Ahora, la felicidad es más que consumir cosas materiales. Hay gente que se dedica y busca que consumas, que esta televisión ya, porque salió este nuevo modelo, ya no la tengas. Hay gente que compra carro nuevo y piensa que tener el carro nuevo es lo máximo, aunque saliendo de la agencia esté devaluado ya en un 20%.
Pensamos que la felicidad es más que consumir cosas materiales. En la sala de maternidad, el jubiloso padre andaba tomando fotos de su bebé recién nacido y le pregunta a la enfermera: ¿su primer hijo, señor? No, ya tengo 5, mi primera cámara. Sí. Este rico está parado en un ladrillo, ¿sí? Rodeado para acá de sí mismo, para acá de sí mismo, para acá de sí mismo, para acá de sí mismo. Nomás en el ladrillo, nomás estaba él y nadie más cabía. Ahora, este rico, su problema no es lo que hace, sino lo que no hace es lo que lo condena. Por ejemplo, Ambrosio, él decía: el pecho de los pobres, las casas de las viudas, las bocas de los niños son los graneros que duran para siempre. ¿Cuánto duró este granero que él quería tumbar y ampliarlo? ¿Cuánto duró? Pues quién sabe cuánto duraría, pero los graneros otros son los que duran para siempre, y algunos de ellos viven con nosotros. Alguien dijo que ser feliz es cerrar la boca y abrir la mano. Pensamos que tener cosas es la felicidad, es tener éxito, ¿no? No, es tener éxito, tener cosas. No, hermanos, el éxito es alcanzar sus metas personales, previsibles y valiosas. Si usted alcanza sus metas, aunque no tenga ni un peso en el banco, usted es rico. Es rico, porque hay gente que tiene dinero en el banco y si no tiene metas, si no tiene metas previsibles, valiosas y personales, déjeme decirle que eso es nomás tener acumulado cosas que sencillamente Dios nos da. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, no para que las adoremos. No para que las adoremos. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Que Dios les dio cuando salieron de Egipto zarcillos, anillos, alhajas, les dio valores. Y entonces, ¿saben lo que hicieron? Hicieron un gran becerro. Y entonces anduvieron danzando. Y le decían al becerro: tú eres Jehová. Tú nos sacaste de Egipto. ¿Por qué? Porque a veces adoramos las cosas. Adoramos los hijos, ¿no? Ahora, los hijos los debemos disfrutar y los debemos amar. Debemos orar con ellos cuando los tenemos, porque va a llegar el momento en que solamente vamos a poder orar por ellos, porque ya no van a estar con nosotros. Y es más, ni van a querer estar con nosotros. Eso es lo más interesante a veces. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen su propia vida, tienen sus propias metas, sus propias aspiraciones, y lo que uno siempre deberá de hacer es animarlos. Sí, adelante con la ayuda de Dios. Déjeme decirle la tercera cosa: vivimos la vida necia del egoísmo cuando olvidamos lo que la eternidad es. Este señor piensa que su nariz, hasta donde termina su nariz, ahí termina el mundo. No ve más allá. Nosotros pensamos que a veces vamos a quedarnos para semillas. Lo cierto es que la eternidad es un destino inevitable. No lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es prepararnos para cuando nosotros traspasemos ese límite, lleguemos a la eternidad. Pero Dios le dijo, fíjense lo que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ahora, este agricultor no mira más allá de este mundo. Ese es el problema nuestro, que a veces nos engañamos pensando que solamente este mundo es lo real. No, más real que este mundo es la eternidad. Fíjense lo que dice: derribaré
mis graneros y los edificaré mayores. Estaba diciendo, este granero, tengo mucho trigo por aquí y tengo mucha cebada por acá y tengo más allá, y entonces lo que voy a hacer es voy a tumbar esto y lo voy a ampliar, lo voy a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. Lo que olvidaba es que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Alguien dijo, y yo creo que dijo bien, que ninguno puede escapar ni al amor ni a la muerte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Prepararnos. A mí no me gusta la idea, pero un día alguien va a preguntar, oye, ¿y el pastor Juan Germán? Hace mucho que no lo veo. Pues no sabes. No sé, ¿qué pasó? Pues se murió. ¿Y de qué se murió? Pues de lo malo que se vio. Un día de todos nosotros van a decir eso, hermanos. Ahora, ¿vamos a estar deprimidos por eso? No. ¿Por qué? Pues porque si tenemos a Cristo, ¿qué? No va a ser un descenso como algunos piensan. Es un ascenso. Todos piensan que el panteón es la última morada. Eso es una vil mentira. Esa no es la última morada. Está muy fea y por dentro peor. Sí, no, la última morada está allá con el Señor. Es gratis, no tiene que pagar nada. Es más, no tiene que hacer nada. Ya Cristo lo hizo en la cruz, lo único que tiene. Hoy venía hablando con un taxista. Ya me conocen, como yo siempre utilizo un sitio ahí, ya les doy la vuelta a todos. Venía hablando. Me explico, no cuesta nada, no tiene que hacer nada. La religión sí tiene que pagar, y estar pagando es pretender comprar la salvación en abonos. Hay unos que le venden la rosa de Sarón y que la tambora de María y que, no sé, me explico, que el manto de Elías y que todo lo acá, cada sábado sacan una novedad. No, hombre, pues eso es interminable. Yo estaría ya harto, cansado de tanta, acumulando cosas. Piensan que acumulando cosas vas a tener algo allá. No, es de gratis y de regalado a través de la fe en Cristo. La última cosa, la eternidad es un dejar inevitable, como ya lo dijimos, y lo que has provisto, Dios mismo le pregunta, lo que has provisto, lo que juntaste, ¿de quién va a ser? A ver, chato, dime, ¿de quién va a ser? Y yo creo que se quedó chato porque no supo qué decir. Sí, fíjense que una vez un predicador voló a una ciudad para tener una campaña de evangelismo, y entonces por equivocación, y esto suele suceder, sus maletas fueron enviadas a otra ciudad, y entonces, no teniendo ropa, él pensó en comprar alguna, pues sus maletas estaban por allá, sus trajes, y él tenía que predicar en la noche. Entonces vio que en una tienda de segunda, allí estaban vendiendo unos trajes que habían sido usados en una funeraria, nomás un ratito, mientras incineraban al muertito, pues le pusieron su traje para que se viera muy mono. Después se lo quitaron y ya lo quemaron, me explico. Ahora, los muertitos, en pocas palabras, solo los habían utilizado un rato, y entonces realmente los trajes estaban muy baratos. Y además se le hicieron muy buenos, y entonces se compró un par, solamente dos, pues para salir del compromiso. Y en el hotel, pues emocionado, llegó y se quiso probar uno y se lo puso de inmediato, pero algo raro sucedió, porque cuando quiso meter las manos en las bolsas del saco, descubrió que el saco no tenía bolsas. Y entonces pensó para sí, pues está claro, ¿para qué los muertos necesitan bolsas? Déjeme decirle que amontonamos heno, cuando amontonamos cosas que no duran y que les vamos a tener que decir adiós. Ahora, se nos olvida que cuando un hombre muera, solo se lleva en sus manos lo que dio mientras
vivía. Lo que usted da es lo que usted se va a llevar. Lo demás se va a quedar. Henry Van Dyck, él cuenta de un hombre que estaba contando sus posesiones cuando de repente se quedó dormido y soñó que en el cielo le dieron tan solo una pequeña choza, una pequeña chocita, y un ángel le explicó: todo lo que consagráis al Señor, o por amor a Él, o por amor al prójimo, lo cambiamos acá en el cielo por ladrillos. Yo quiero animarle para que usted venza el egoísmo, si es que hubiera egoísmo en su propia vida. ¿Cómo saber si alguien es egoísta? ¿Cómo saberlo? Pues es fácil. Habla de sí mismo, piensa en sí mismo, vive para sí mismo, y su mundo, y en su mundo no cabe nadie más que él mismo. Así es una persona egoísta. Ahora, el problema con el egoísmo es que nos lleva a la necedad. Dios mismo le dice al agricultor necio: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso quiere decir que tenemos que pensar en el más allá. Tenemos que reconocer que la felicidad es más que contar cosas materiales. ¿Son malas? Yo pregunto, ¿son malas las cosas materiales? No. ¿Por qué? Porque Dios nos las da. ¿Qué es lo malo entonces? Lo malo es que las adoramos. Lo malo es que agradecemos las cosas, las recibimos y nos olvidamos del bendecidor. Eso es lo malo. Lo malo es que no las disfrutamos. ¿Por qué? Porque no las compartimos. Porque cuando las compartimos, entonces eso es lo que nosotros nos vamos a llevar al más allá. Yo no sé usted cómo viva. Dios quiere que el egoísmo no gobierne su vida. Que usted no sea egoísta con sus hijos, con su compañera, con su compañero, con aquellos que están cerca. ¿Cuántos padres, cuántas madres están esperando que un hijo o una hija se acuerde? No el 10 de mayo, sino se acuerde de esa madre o de ese padre. Independientemente de cómo hayan sido ellos, no nos toca juzgarlos. Independientemente de la religión que tengan, no nos toca juzgarlos. Nos toca simplemente triunfar sobre el egoísmo. Y yo quiero animarle para que tome una decisión y para que le truene los dedos a la vida necia del egoísmo. Y si lo hace, déjeme decirle que entonces usted va a ser verdaderamente feliz. Va a ser una persona verdaderamente de éxito. Va a ser una persona dichosa, de la cual Dios se habrá de agradar de usted. Humillado busca de su rostro, Dios oirá desde los cielos. ¿Qué te pareció este tema? ¿Verdad que realmente interesante? Esa parte de, a veces nuestra vida, realmente nuestra vida la ponemos en cosas materiales. Y viene alguien, nos la quita y sentimos que la vida también ahí se nos va, ¿no? Si tú eres de las personas que a lo mejor tienes todavía ese, pues, detalle de que las cosas materiales son importantes, pero tú quisieras cambiar, tú quisieras hacer un cambio en tu vida, yo te quiero invitar a que nos marques en este momento al 5705-1588, te lo vuelvo a repetir, 5705-1588, o en la estación de radio al 1035-0043, una voz amiga te va a contestar, te va a hacer unos pasos bien sencillos para que entonces tú empieces a hacer un cambio en tu vida a través de Dios, no con tus fuerzas, sino a través de las fuerzas de Dios.
Una dirección que debes de aprenderte desde este momento. Salco número 50, Colonia Guerrero. Aquí se reúne la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Te esperamos a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. A las noche ya no va a haber nadie, definitivamente. Pero nos pueden escuchar a las 9 de la noche, eso sí es cierto. A las 9 de la noche, los sábados. Por el radio todos los sábados. O el domingo, 9 de la mañana, 10:15 o a la 1 de la tarde. Todos los domingos estamos aquí esperándote con un abrazo, con una palabra de aliento que vas a necesitar en tu vida. Así que no le cambies, vamos a un corte comercial. Seguimos en tu programa Creyendo lo Imposible.